Mi saludo respetuoso para el doctor Germán Vargas Lleras, que quiero hacer una denuncia de la invasión de mi predio llamado Jícaro y Susa, que ya tiene un lapso de 20 años donde he consumido casi mi existencia. Estoy tratando de recuperarlo, ya que fue invadido en el año de 1988, a fines del año de 1988, en una compraventa que yo hice de este predio con un señor, Carlos Miguel Uribe, y que no se pudo llevar a cabo la venta porque justamente en ese lapso en que teníamos un tiempo de prueba, un ex magistrado del Tribunal de San Gil, que llegó a ser presidente, de ese tribunal, hizo una partición en un terreno que fue un terreno de 37 hectáreas, segregación del terreno mío, que es de 650 hectáreas, 6.000 metros. Dicho magistrado, en el tiempo en que yo hice ese compromiso con el señor Carlos, este señor en el año 78 había hecho una partición de este terreno que digo que es de 37 hectáreas, y ya estaba dentro de sus intenciones preguntar de quién era esa extensión de terreno. Ese terreno había sido comprado en el año 42 por mi papá, Tomás Avendaño Bustos, y en el año 55 él lo compró con una señora, esposa de un pariente de mi papá, llamado Evangelista Avendaño. Él quiso aprovechar de que mi papá seguramente hizo todas las averiguaciones, porque él bajó a la finca y le preguntó a la viviente, una señora Santos Patiño, le preguntó de quién era el terreno y supo que ese terreno era mío, o sea, de Zoraida Avendaño, hija de Tomás Avendaño, y que le había comprado ese terreno a doña Fermina también. Y él supo también que yo me había casado y estaba viviendo en Venezuela. Yo compré ese terreno en el año 55 a mi papá y a doña Fermina, y quedé dueña del terreno, pero por la circunstancia de que en el año 57 yo me casé, mi padre, inclusive desde el año 55 en que me vendieron el terreno, la finca Jícaro y Susa, él la siguió administrando, más cuando yo me fui para Venezuela, porque me casé con un señor, un español que vivía en Venezuela, y me radiqué allá. Venía con alguna frecuencia y bueno, hablábamos con mi padre de lo que sucedía en la finca. Inclusive salió un comprador más idóneo, pero no la quise vender. Bueno, estoy un poco trabada al decir que en el año 88 fue cuando el magistrado
Luis Alberto Barrera Blanco le invadió la finca. Me invadió la finca en el lapso en que yo tenía el compromiso con don Carlos Uribe. Y él ya en el año 82, anticipándose a los acontecimientos, ya había hecho unas escrituras falsas donde él se apropiaba de del hectareaje de mi tierra, que son 650 hectáreas, 6.000 metros. Cuando este señor Carlos Uribe vio que un magistrado con mucho poder de ahí en San Gil y también aquí en Bucaramanga, pues la esposa de él en segundas nupcias trabajaba aquí en el Palacio de Justicia, era secretaria de un magistrado y tenían muchos nexos. Para él fue fácil hacer toda esa intriga y apoderarse de mi terreno, mostrar las escrituras que ya había hecho, como digo, con el hectareaje de mi tierra, y esta es la hora de que yo estoy desposeída del terreno. Pues ahí denuncio que hubo complicación porque están implicados muchos poderes, como son notarías, juzgados, tribunal aquí de Bucaramanga, tribunal de San Gil, y sobre todo acuso, aparte de los instrumentos públicos de San Gil, también donde se prestaron para demorarme a mí unas escrituras que tenía mi terreno, justamente en un reivindicatorio que hice en el Juzgado Quinto Civil de aquí de Bucaramanga, y donde también se perdieron unos cuadernos. Estoy contando a grandes rasgos lo que ha sucedido, porque tengo las pruebas documentales donde se habla donde se dice de todas las anomalías, y están escritas las anomalías que han pasado, como es esto de que el magistrado, cuando hizo la partición de un terrenito de 37 hectáreas que tenía el mismo nombre, el primer nombre de mi finca, llamado Jícaro, él vio el chance de poder involucrarlo con mi terreno, que tiene diferentes linderos. Pues mis linderos, hay dos, tiene sus linderos, pero hay un lindero que lo especifica muy bien, porque mi lindero del occidente es el río Chicamocha, que corre por todo el occidente de la finca, y el del magistrado, que es de 37 hectáreas que él compró, es el río Chicamocha, corre por la parte norte. Pues ya el señor Carlos, cuando le invadieron el terreno que estaba en promesa solo de venta conmigo, que teníamos un compromiso de llegar eso fue como en noviembre, en mayo era ya para verificar la venta fija. Don Carlos se retiró y, sin embargo, pidió un amparo de posesión en Aratoca, donde fue desoída dicha súplica, pues no se le dio curso,
a ese amparo de posesión, don Carlos se sintió muy desprotegido por la ley y resolvió no seguir con la compra. Y fue así como me entregó a mí nuevamente la finca, y yo empecé la lucha, como cuento, en el año 88 hasta hoy día, que estamos en el 2010, donde he tocado todos los estamentos, inclusive Fiscalía de la Nación. He tratado también le escribí al presidente Uribe, me vi con el doctor Valdivieso cuando era fiscal. Bueno, en fin, creo que he cansado a todas las entidades de acá. Sin embargo, no he podido de que me oigan en mi requerimiento de querer que se me devuelvan la finca, más cuando en este momento acuso a la gobernación, de aquí de Santander, donde estoy peleando actualmente la ocupación de 50 hectáreas, donde está hecho el famoso teleférico, que hoy día es bandera de Santander para el turismo, y con el auge que tiene del cañón del Chicamocha, y a mí no se me llamó para expropiarme, sencillamente como lo hicieron a la brava, como lo hizo el señor César Arias, el delegado de San Gil, de Codazzi, que por una resolución que él tomó a priori, sin ningún orden de juzgado ni de nada, él sencillamente me borró del catastro, y el invasor actual, porque tengo que decir que el magistrado me invadió el terreno, y el terreno de 650 hectáreas, 6.000 metros, inclusive mostran esto con recibos de la tesorería de Aratoca, donde solamente figuraba el terreno 37 hectáreas. En la notaría primera se hizo eso, y también en el juzgado primero de familia, él tenía unos hijos menores que tenía 3 hijos menores, a los cuales también les compró terreno a la viuda que vendió las 37 hectáreas, y a los hijos, y con eso le vendió al actual invasor, Héctor Sánchez, que él compró en el año 93, le compró según eso, la finca, no la de 37 hectáreas, sino las 650 hectáreas, como cuento, donde es todo un solo, donde han hecho simulaciones, flagrancias ante la ley, y con consenso para delinquir, en fin. Y yo, que tengo 78 años, 79 años, estoy luchando, y a mí no sé, hasta ahora
no se me trata de arreglar. He estado pasando, como se dice, trabajando estos 20 años para recuperar la finca sin que haya podido llegar a un acuerdo ni con ninguna de las entidades oficiales de justicia. Por eso me siento peor que si fuera una desplazada de guerrilla o de paramilitares o de grupos delincuenciales, porque desgraciadamente para mí la delincuencia que hasta ahora veo en el robo de mi terreno está justamente en las entidades públicas, porque el primero que se metió ahí fue un ladrón de cuello blanco, como afirmo, ya fue el doctor Luis Alberto Barrera Blanco y sus compinches. Y luego las 50 hectáreas me las vendió de mi terreno, las vendió Héctor Sánchez Rueda, el actual invasor que está en mi finca y que está depredando, no solamente está depredando el río Chicamocha, pues él estaba buscando, según como él dice, que compró de muy buena fe mi finca al magistrado, haciéndose el loco de que él no entendía de que los linderos de una finca eran diferentes a los que él compraba, y también el hectareaje, y que no sabía que hace 20 años estoy sosteniendo yo este pleito que ya me ha llevado, como quien dice, a enfermedades, porque me ha tenido completamente en la ruina y disponiendo también del sueldo casi de mis hijos para el sostenimiento de esta lucha, que hasta ahora es infructuosa porque todo el mundo piensa que no, que yo por qué peleo, cuando el magistrado, según la ley, tiene más validez, así no tenga los papeles en regla, como los míos. Acuso a Héctor Sánchez porque él entró a la finca y desde entonces ha hecho del predio un campo de desolación para el Chicamocha, porque hoy día no se consigue un pescado en ese río, sino que el río, como ya lo denuncié ante el medio ambiente, de que el río se está muriendo, porque no solamente sacan la arena, que es bastante, de la playa, sino que ya se introducen hasta la mitad del río con esas retroexcavadoras, y el río ya cada día va muriendo, se está consumiendo, y ya del río ese majestuoso, imponente que eran, es ya prácticamente un riachuelo que se va hundiendo en las arenas, ¿no? Por eso quiero que aquí se mande una investigación completa y donde se me devuelva la finca, que es lo que yo quiero, que me paguen los daños. Tengo que acusar precisamente acuso
al ex gobernador Hugo Aguilar, que fue el comprador de las 50 hectáreas, a Héctor Sánchez Rueda, cuando él no tiene derecho a vender algo que no es de él, porque él está sencillamente como un vil ladrón, un usurpador, un invasor que no tiene ninguna injerencia con mi finca. Y quiero por eso que todos los daños que me han hecho, todos estos años, donde están inclusive atentando contra mi derecho de la cuarta edad, esto se me devuelva cuanto antes todos los daños que me han hecho, morales, físicos, familiares y psicológicos, todo, porque he tenido que estado que estar prácticamente privándome inclusive de muchas cosas necesarias, donde estoy en la actualidad sufriendo de insuficiencia renal y no puedo tener todo lo que se me manda o los alimentos que necesito, porque primero que todo estoy atendiendo a los viajes que tengo que estar haciendo a San Gil, Aratoca, donde también acuso a la alcaldía de Aratoca, donde yo pedí muchas veces y visité, siendo el secretario de la alcaldía, un señor Moreno, y Alcide Jaimes, que estaba también de policía, cuando yo pedí amparo, y que no se me hizo caso desde entonces. Total, que acuso a todas las entidades involucradas, como son la notaría primera de aquí de Bucaramanga, donde se extendieron, ¿cómo es esto? Bueno, se extendieron escrituras que se pueden comprobar que son falsas, porque el magistrado presentaba boletines, diciendo así, boletines de la tesorería, donde yo era la dueña, donde el jícaro que ellos decían que iban a vender por la mía era de 37 hectáreas, y sin embargo, sin ninguna otra cosa que comprobara, las extendieron hasta las 650 hectáreas, 6.000 metros. Así pasó con el Codazzi, así pasó con el juzgado primero del circuito de San Gil, primero circuito de San Gil, donde hubo en mi finca, Jícaro y Susa, una conciliación, y donde se mostraron escrituras tanto de la finca Jícaro de 37 hectáreas como de la finca Jícaro y Susa de 650 hectáreas, y planos catastrales, y la juez confirmó ese día, estaba recién llegada a San Gil,
no estaría, seguramente no estaba dentro del rol de la corrupción, porque supongo que ese día ella fue muy digna en decir que esa finca de 650 hectáreas era mía y que la de 37 hectáreas era de otra, de Héctor Sánchez, y con antigüedad del magistrado Luis Alberto Barrera Blanco, y lo hizo saber delante también de Codazzi, donde estaba también César Arias, que después fue, como quien dice, el matador de mis ilusiones, porque sin ningún empacho, él sin ninguna resolución valedera, me quitó eso. También esto tengo que acusar seguramente al abogado que yo llevaba en esos días, que fue un doctor Germán Núñez, que en ese momento no tuvo la lucidez o no sé qué de decirle a la juez que ya que ella decía que ese terreno era mío y que eran dos terrenos diferentes, no lo hizo en ese momento en que estábamos en eso. Y acuso también a un perito llamado un doctor Doc Gómez y a César Arias, que sabía perfectamente, porque él tenía mi ficha catastral, donde se dice que el terreno Jícaro y Susa es un terreno muy aparte del terreno Jícaro, llamado solamente Jícaro. Seguramente ya tengo todos los implementos y documentos donde puedo sostener todas las cosas que he dicho, porque han habido demasiadas cosas. Es más, en el juzgado quinto, donde se llevó aquí, donde se llevó a cabo un primer reivindicatorio, cuando fue el momento de probar que yo era dueña y donde habían unos peritajes donde se me confirmaban las cosas, esos cuadernos fueron 3 cuadernos que se perdieron, y sencillamente cuando se necesitaron en el juzgado quinto dijeron que se había perdido. Y también acuso al juzgado primero de familia, donde, sabiéndose que el Jícaro era diferente en hectareaje, sin embargo, no se hicieron los debidos estudios, y donde el magistrado pudo sencillamente vender a sus hijos, una compra que le había hecho a la viuda del Jícaro, del dueño del Jícaro, pudo vender en ese juzgado a Héctor Sánchez sin ningún otro ponente, creo, porque se llamó a licitación en un diario de muy poca circulación. En todo caso,
mi denuncia es esa, de que se investigue, se me devuelva todo, que se me devuelva la finca tal como yo la tenía, que se me paguen todos los daños, porque yo francamente ya inclusive estoy con la denuncia en Washington. Ya mandé una denuncia a los derechos humanos porque después de tantos años, después de tanta lucha, donde no he dejado de pelear por esta finca, porque quiero dejarle una herencia a mis hijos. Dirán que yo con 78 años, 79 años, ya casi a los 80, dirán que para qué yo quiero la finca. Sí, la quiero porque es mía y es una propiedad privada, donde aquí la ley de Colombia no está dentro de las leyes esa expropiación como me la ha hecho a mí hasta ahora tan miserablemente. Porque si hay gente que está desposeída, ha sido por gente fuera de la ley. Pero esto, desgraciadamente, como repito, se ha llevado con todas las de la ley, por todas las partes donde ha pasado, donde la ley se ha hecho la ciega, la sorda y la muda ante mis denuncias, ante mis escritos, ante, como dijera, ante mis súplicas, y por eso espero que usted, doctor Vargas, que le veo intención de que verdaderamente se cumplan las leyes, esto haga valedera mi denuncia. Creo que no he sido, tal vez no han sido muy coordinadas mis apreciaciones, no he dicho todo lo que ha pasado, porque inclusive a las partes donde se han mandado con pelos y señales la denuncia, contando paso por paso lo que ha pasado, las personas que estudian el caso se sienten como enredadas, porque en realidad esto ha sido una maraña de tantos engaños, de tantos enredos para hacer esto que estoy denunciando, que seguramente, o por desidia, digo yo, de leer a lo mejor 50 hojas donde se cuenta de todas las escrituras falsas, de todas las cosas que se han hecho. Bueno, no quieren tomarse este trabajo y sencillamente dicen que no entienden, que está muy enredado, en fin, y ya me cansé, esa es la palabra, me cansé sencillamente de estar peleando
con una ley, con unas personas que son representantes de la ley, donde toman las cosas, como decimos, tal a la torera, y que cada día es como tratando esto de que pasen el tiempo, las horas, los días y los meses hasta el momento en que se diga no, ya esto está fuera de tiempo, está prescrito, como ha pasado con las personas que he denunciado. Pero creo que la ley no puede dejar prescribir, ni puede hacerse la sorda, donde no solamente están ofendiéndome a mí como persona idónea, como persona colombiana, como persona que está reclamando lo suyo, sino que están poniendo a las leyes como basura, porque eso es, poniendo la ley como basura, donde los mismos que tienen que hacer cumplir la ley no la cumplen. Le agradezco que tome en cuenta todo esto que estoy denunciando, porque verdaderamente ya estoy hastiada y ya creo al único que estoy pidiéndole es a Dios que haga que esto se me devuelva, y por eso tengo confianza más que en la ley, lo digo así, más que en la ley, tengo confianza en que Dios va a hacer ese milagro, porque Él está viendo que lo que estoy pidiendo es justo, es caso de justicia de Dios y de los hombres. Y por tanto pido una investigación exhaustiva en todas esas entidades que he nombrado, y donde se haga valer las leyes que rigen aquí, en este país, que ya deje de ser Colombia el país corrupto que suena en todo como país corrupto. Le agradezco que tome en cuenta, y si soy un poco descarnada en decir las cosas que estoy diciendo, creo que los 20 años que he perdido en dinero, en salud, y los años que tengo me dan derecho a decir estas cosas que estoy diciendo así. Y siempre he sido una mujer de decir las cosas, de llamar al pan, pan, y al vino, vino. Por eso recalco eso. Deseo que se me haga justicia y no quiero quedar como quien dice
ya con mi edad, que se me trate como persona, a lo mejor senil o fuera de quicio. No, sí, tengo mis 5 sentidos muy bien, a Dios gracias, y por eso todo lo que digo lo sostengo, y no solamente con palabras, sino con pruebas. Gracias, y espero, doctor, y los que tengan injerencia en esto, que oigan y tomen en cuenta lo que yo estoy diciendo en este momento. Muchas gracias y muchos éxitos, doctor, en su ministerio, y que ojalá no deje de hacer cumplir la ley como Dios manda, y que Dios lo bendiga.